Hola a todos y a todas, mi nombre es Patricia Díaz Rubio, soy comunicadora, periodista, entusiasta de la cultura libre y actualmente trabajo para el movimiento Wikimedia en Chile. Para mí los beneficios de abrir la cultura, por ejemplo, la que se encuentra en bibliotecas, archivos o museos, a través de la digitalización y a través de la puesta en circulación en los entornos digitales, tiene dos grandes beneficios. Permitir o facilitar que las instituciones que cuidan la cultura y el patrimonio cumplan sus misiones, dando acceso a la ciudadanía a estos contenidos y promoviendo que se conozcan. Y lo segundo es asegurar su protección y preservación en el tiempo a través de la digitalización. En cuanto a las barreras, puedo decir que el contexto chileno no es muy diferente al resto de América Latina, donde los recursos, particularmente para las instituciones y los gestores de bibliotecas, archivos y museos, son muy limitados. Los proyectos de digitalización, de difusión y de acceso abierto son muy difíciles de desarrollar en aquellas condiciones. Pero también algo que pasa es que uno tiene que enfrentarse a las percepciones y a las reticencias de los gestores de estas instituciones, quienes no necesariamente conocen muy bien qué es lo que significa el acceso abierto y lo beneficioso que puede ser para ellos desarrollar este tipo de proyectos. Y si pudiera compartir algo que alguien me dijo o que me abrió los ojos, más que lo que alguien me dijo, fue algo que yo vi, algo que atestigué o que testimonié, que fue el incendio del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro el año 2018, que fue muy dramático y al mismo tiempo muy ilustrativo de lo frágil que puede ser, o las condiciones muy frágiles en las que puede estar la cultura y el patrimonio, especialmente en los países del sur global. Pero al mismo tiempo esa experiencia fue muy útil para mostrar lo que la tecnología puede hacer para respaldar ese contenido, incluso si lo hacemos de manera colaborativa. En el caso de Chile, donde estamos expuestos a terremotos y a múltiples desastres, la iniciativa de digitalización y de acceso abierto en las instituciones culturales es una muy buena forma de proteger y de preservar estos bienes culturales. Si pudiera mandarle un mensaje a los gestores de instituciones culturales, les diría que no hay nada que temer al abrir las colecciones de la institución. Al contrario, lo que se puede ganar es mucho. Darle visibilidad a las colecciones, promover el reconocimiento de las instituciones y especialmente fomentar la posibilidad que las personas puedan vincularse con el arte, con la memoria y con el patrimonio que al final nos pertenece a todos y a todas. Y para quienes tienen dudas o necesitan apoyo, el trabajo que realizan movimientos como Creative Commons o Wikimedia, al que yo pertenezco, donde podemos acompañar y facilitar este proceso, puede ser muy importante para motivar a que más instituciones se sumen al ethos del acceso abierto. Muchas gracias.